En un pueblo que la rechazaba por su rostro, una mujer desafió el destino, pero no imaginaba quién se cruzaría en su camino. En las tierras áridas e implacables de Durango, México, en el año de 1885, donde el sol abrasador moldeaba tanto el paisaje como el carácter de sus habitantes, una historia extraordinaria estaba a punto de desafiar todas las convenciones sociales de la época. Esta es la narrativa de Isabela Morales y Torín Águila de Piedra, dos seres aparentemente opuestos que descubrieron que el amor verdadero no conoce fronteras, prejuicios o limitaciones impuestas por la sociedad. Isabela Morales caminaba por los campos pedregosos de su pequeña propiedad, sus manos callosas sujetando firmemente la azada que había pertenecido a su difunto esposo, Miguel. A los 28 años, cargaba el peso de una viudez precoz y la responsabilidad de mantener sola una granja que apenas producía lo suficiente para su subsistencia. El viento seco de las montañas de Durango azotaba su rostro, marcado por las inclemencias del tiempo y la dureza de la vida en el campo. La sociedad local había sido cruel con Isabela desde siempre. Considerada fea por los estándares convencionales de la época, poseía rasgos marcados, una cicatriz que cortaba su frente izquierda, resultado de un accidente en la infancia, ojos pequeños y profundos como pozos oscuros, y una constitución física robusta, moldeada por el trabajo arduo. Su piel, quemada por el sol implacable del desierto mexicano, contrastaba con la palidez valorada por las señoras de la ciudad, pero Isabela poseía algo que trascendía la belleza física, una fuerza interior inquebrantable, una determinación férrea que la mantenía en pie incluso cuando todo parecía conspirar contra ella. Su bondad genuina se manifestaba en pequeños gestos: cuidar a los animales heridos, compartir su escasa comida con vecinos necesitados y mantener encendida la llama de la esperanza incluso en los momentos más sombríos. El padre de Isabela, don Eduardo Morales, un hombre envejecido prematuramente por las preocupaciones financieras y la presión social, observaba con creciente desesperación la situación de su hija. La granja estaba al borde de la bancarrota, los acreedores llamaban a la puerta con frecuencia cada vez mayor, y la reputación de la familia se deterioraba día tras día. En una sociedad patriarcal donde el valor de una mujer se medía por su capacidad de conseguir un buen matrimonio, Isabela representaba una carga que él ya no sabía cómo llevar. Las noches eran particularmente difíciles para Isabela. Sola en su pequeña casa de adobe, escuchaba los sonidos de la naturaleza salvaje, el aullido distante de los coyotes, el susurro de las hojas secas llevadas por el viento, y a veces, muy raramente, el eco de tambores indígenas viniendo de las montañas más distantes. Estos sonidos le recordaban que existía un mundo más allá de las limitaciones impuestas por su comunidad, un mundo donde tal vez las reglas fueran diferentes. Durante el día, Isabela trabajaba incansablemente, cuidaba de sus pocas gallinas, intentaba cultivar maíz y frijoles en suelo poco fértil y ocasionalmente vendía bordados en la ciudad para conseguir algunas monedas. Cada peso era precioso, cada centavo representaba un día más de supervivencia, pero nunca se permitía entregarse completamente a la desesperación. Había algo en su espíritu que se negaba a ser quebrado. Los habitantes de Durango la trataban con una mezcla de lástima y desprecio. Las mujeres susurraban cuando pasaba, comentando sobre su apariencia y su situación. Los hombres la ignoraban completamente, como si fuera invisible. Isabela había aprendido a caminar con la cabeza en alto, incluso cuando sentía el peso de las miradas juzgadoras sobre sus hombros. La situación de don Eduardo alcanzó su punto crítico en una mañana de octubre, cuando los últimos acreedores vinieron a cobrar deudas que simplemente no tenía cómo pagar. La granja sería confiscada, y él e Isabela se quedarían sin techo, sin tierra, sin dignidad. Fue en ese momento de desesperación absoluta que el destino presentó una oportunidad inesperada y controvertida. Torín Águila de Piedra había llegado a la región algunas semanas antes, causando un alboroto considerable entre los Indios y habitantes locales. Era un apache, pero no un apache común. Torín era un enano, midiendo poco más de 1,20 m de altura, con hombros anchos y músculos definidos,
que hablaban de una vida de trabajo físico intenso. Sus cabellos negros como la noche se mantenían en trenzas tradicionales, adornadas con pequeñas plumas y cuentas de turquesa. Sus ojos, de un castaño profundo casi dorado, cargaban una sabiduría antigua y una intensidad que pocos conseguían sostener. Lo que hacía a Thorin aún más intrigante era su riqueza aparente. Poseía caballos magníficos, ropas de cuero finamente trabajadas y joyas de plata que brillaban al sol. Hablaba un español fluido, además de inglés y varias lenguas indígenas. Su presencia en la ciudad no pasaba desapercibida, pero tampoco era bien recibida. La combinación de su origen apache, su condición de enano y su riqueza inexplicable creaba un cóctel de desconfianza y prejuicio que hervía en las conversaciones de los habitantes locales. Don Eduardo, movido por la desesperación y la necesidad urgente de encontrar una solución para sus problemas financieros, buscó a Thorin con una propuesta que chocaría a toda la comunidad. Le ofreció la mano de su hija en matrimonio a cambio del pago de Minebusin, sus deudas y la garantía de que Isabela tendría un futuro seguro. La propuesta era escandalosa por múltiples razones. Primero, Isabela era una mujer blanca, hija de colonos españoles, mientras que Thorin era un indígena apache. Segundo, él era un enano, lo que en la mentalidad de la época se veía como una deformidad. Tercero, nadie conocía realmente sus orígenes o la fuente de su riqueza, generando especulaciones que variaban desde el robo hasta el pacto con fuerzas sobrenaturales. Cuando don Eduardo comunicó su decisión a Isabela, ella inicialmente quedó en shock. La idea de ser entregada en matrimonio a un extraño, independientemente de sus circunstancias, era devastadora, pero Isabela también era pragmática. Entendía la situación desesperante de su padre y sabía que sus opciones eran extremadamente limitadas. Además, había algo en los ojos de Mina Decente, Thorin, que había notado durante sus breves encuentros en la ciudad, una gentileza oculta, un respeto que raramente veía en los ojos de otros hombres. La noticia del matrimonio inminente se extendió por la ciudad como fuego en paja seca. Las reacciones variaron desde la indignación moral hasta el escarnio cruel. Muchos veían la unión como una degradación de la pureza racial y social de la comunidad. Otros la consideraban una comedia grotesca, una unión entre dos rechazados de la sociedad. Pocos, muy pocos, conseguían ver más allá de los prejuicios superficiales. El primer encuentro formal entre Isabela y Thorin aconteció en la casa de don Eduardo, en una tarde de noviembre cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Isabela se había preparado con el mejor vestido que poseía, un vestido simple de algodón azul marino, limpio y bien planchado, que había pertenecido a su madre. Sus cabellos castaños estaban recogidos en un moño simple y había intentado disimular la cicatriz en su frente con un flequillo. Thorin llegó montado en un caballo pinto magnífico, sus riendas decoradas con trabajos en plata. Vestía una camisa de lino blanco, pantalones de cuero, suave, y un chaleco bordado con motivos tradicionales apaches. Alrededor del cuello, usaba un collar de turquesa y plata que reflejaba la luz del sol poniente. A pesar de su baja estatura, irradiaba una dignidad y presencia que eran imposibles de ignorar. El encuentro inicial fue tenso y formal. Don Eduardo hizo las presentaciones necesarias y después se retiró discretamente, dejando a los dos solos en el pequeño patio de la casa. Por algunos minutos, se observaron en silencio, cada uno tratando de descifrar al otro. Fue Thorin quien rompió el silencio primero. Su voz era profunda y melodiosa, con un leve acento que mezclaba influencias apaches y españolas. «Señorita Isabela», dijo removiendo respetuosamente su sombrero, «sé que esta situación no es de su elección. Tampoco fue mi primera opción de cómo encontrar una esposa, pero estamos aquí, y tal vez podamos hacer lo mejor de esta circunstancia». Isabela lo estudió cuidadosamente. Había una honestidad en su voz que la sorprendió. Había esperado arrogancia o condescendencia, pero encontró solo sinceridad. «Señor Thorin», respondió, su voz más firme de lo que se sentía, «yo también entiendo nuestra situación, pero necesito saber por qué aceptó esta propuesta. Ciertamente un hombre de sus recursos podría encontrar una esposa de manera más convencional».
Thorin sonrió por primera vez, e Isabela se sorprendió al ver cómo su rostro se transformaba. La sonrisa suavizaba sus facciones marcadas y hacía que sus ojos brillaran con calor genuino. Convencional, repitió, como si saboreara la palabra. Señorita, soy un apache enano en territorio mexicano. Nada en mi vida ha sido convencional. En cuanto a su pregunta, hizo una pausa. Eligiendo sus palabras cuidadosamente, la observé en la ciudad. Vi cómo trata a los animales, cómo ayuda a los necesitados incluso cuando usted misma tiene poco. Vi su fuerza, su dignidad. Estas son cualidades que valoro mucho más que la belleza superficial. Isabela sintió que sus mejillas se sonrojaban. Nadie jamás le había hablado de esa manera, reconociendo sus cualidades interiores, en lugar de enfocarse en sus deficiencias físicas. ¿Y usted?, continuó Thorin, ¿qué piensa de mí? Además de lo obvio, por supuesto. Isabela consideró su respuesta cuidadosamente. Pienso, dijo lentamente, que usted es un hombre de misterios, pero también veo bondad en sus ojos. Y respeto. Eso es más de lo que muchas mujeres pueden esperar de un matrimonio. Conversaron hasta que las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscuro. Thorin habló sobre sus viajes, sobre las bellezas naturales que había visto, sobre diferentes culturas y tradiciones. Isabela compartió sus propias experiencias, sus sueños de ver el mundo más allá de las montañas de Durango, su pasión por las plantas medicinales y su habilidad con los bordados. Cuando Thorin finalmente se preparó para partir, se volvió hacia Isabela con una expresión seria. Señorita Isabela, quiero que sepa que este matrimonio no necesita ser una prisión para ninguno de nosotros. Si decide que no puede ser feliz conmigo, la liberaré sin cuestionar. Pero si está dispuesta a intentar, prometo tratarla con el respeto y el honor que merece. Isabela lo observó montar su caballo y desaparecer en la oscuridad, su corazón latiendo de una manera que no conseguía explicar completamente. El matrimonio fue programado para una mañana de diciembre, cuando el vino aire estaba frío y cristalino. La ceremonia se realizaría en la pequeña iglesia de San Miguel, la única iglesia de la ciudad, bajo la reluctante supervisión del padre Martínez, un hombre anciano que había sido presionado por las circunstancias a realizar la unión. En los días que precedieron al matrimonio, la tensión en la ciudad era palpable. Grupos de ciudadanos se reunían en las esquinas, susurrando y gesticulando, animadamente. Algunos hablaban de boicotear completamente la ceremonia, otros sugerían medidas más drásticas para proteger la pureza de la comunidad. Las mujeres de la ciudad organizaron una especie de luto social, vistiéndose de negro como si fuera un funeral en lugar de una boda. Isabela pasó esos días en una mezcla de ansiedad y determinación creciente. Cuanto más la comunidad demostraba su desaprobación, más se sentía compelida a probar que estaba tomando la decisión correcta. Había pasado toda la vida siendo juzgada y rechazada por esas mismas personas. Ahora, por primera vez, alguien la había elegido por sus cualidades, no a pesar de sus deficiencias. En la mañana del matrimonio, Isabela despertó antes del amanecer. Había pasado semanas trabajando en su vestido de novia, un vestido simple pero elegante de algodón blanco, decorado con bordados delicados que ella misma había hecho. Las flores bordadas eran una mezcla de rosas tradicionales y plantas nativas de la región, simbolizando la unión de dos culturas diferentes. Thorin había enviado regalos en los días anteriores al matrimonio, joyas de plata finamente trabajadas, tejidos lujosos y un par de botas de cuero suave decoradas con cuentas de turquesa. Cada regalo venía acompañado de una pequeña nota escrita en su caligrafía cuidadosa, explicando el significado cultural o simplemente expresando su consideración por ella. La ceremonia en sí fue un evento tenso e incómodo. La iglesia estaba medio vacía, con apenas algunos pocos invitados lo suficientemente valientes para desafiar la presión social. Don Eduardo estaba presente, obviamente, pero su expresión era una mezcla de alivio y culpa. Algunos vecinos más cercanos asistieron, más por curiosidad que por apoyo genuino. Thorin llegó vestido con sus mejores ropas, un traje de lino blanco impecablemente cortado, adaptado para su estatura, con detalles en plata que reflejaban su herencia apache. Había trenzado pequeñas flores silvestres en sus cabellos,
una tradición de su pueblo que simbolizaba nuevos comienzos. Cuando Isabela entró en la iglesia, un murmullo recorrió la pequeña congregación. Estaba genuinamente hermosa, irradiando una dignidad y determinación que transformaban completamente su apariencia. Por primera vez en su vida, caminaba con la cabeza en alto, no por desafío, sino por orgullo genuino. El padre Martínez realizó la ceremonia con eficiencia profesional, claramente ansioso por terminar lo más rápido posible. Pero cuando llegó el momento de los votos, algo mágico sucedió. Thorin tomó las manos de Isabela en las suyas y habló con una voz clara que resonó por toda la iglesia. Isabela Morales, prometo honrarla como mi esposa, protegerla como mi compañera y amarla como mi igual. Prometo ver siempre la belleza en su corazón, la fuerza en su espíritu y la sabiduría en sus palabras. Que los espíritus de mis ancestros y los santos de su fe bendigan nuestra unión. Isabela, con lágrimas en los ojos, respondió: Thorin Águila de Piedra, prometo estar a su lado en todas las tempestades, celebrar con usted en todos los momentos de alegría y construir con usted un hogar basado en el respeto mutuo y el amor verdadero. Prometo defender nuestra unión contra todos los prejuicios y desafíos que podamos enfrentar. Cuando el sacerdote finalmente los declaró marido y mujer, Thorin besó a Isabela con una ternura que sorprendió a todos los presentes. No fue un beso de posesión u obligación, sino de promesa y esperanza. Después de la ceremonia, Thorin llevó a Isabela a su nueva casa, pero no era una casa común. Cabalgaron por horas a través de senderos montañosos que Isabela nunca había visto, subiendo cada vez más alto en las montañas que rodeaban Durango. El aire se volvía más fino y más puro, y el paisaje se transformaba de desierto árido en bosques de pinos y robles. Finalmente, llegaron a un valle escondido, protegido por formaciones rocosas naturales que lo hacían casi invisible para quien no conociera el camino. Y allí, en el corazón de este valle secreto, estaba una de las visiones más extraordinarias que Isabela jamás había imaginado. Era una ciudad, no una ciudad grande, pero una comunidad próspera y bien organizada, con casas de piedra y madera construidas en armonía con el paisaje natural. Jardines cuidadosamente cultivados se extendían entre las construcciones, y el sonido de agua corriente venía de varios arroyos que serpenteaban por el valle. Pero lo más sorprendente de todo eran los habitantes. Todos eran enanos apaches. Isabela observó en silencio mientras hombres y mujeres de baja estatura, pero constitución robusta, detenían sus actividades para saludar a Thorin con respeto y curiosidad. Niños corrían entre las casas, sus risas resonando por las montañas. Ancianos sentados en terrazas saludaban con sonrisas cálidas. Era una comunidad completa, próspera y feliz. «Bienvenida al Valle del Águila Dorada», dijo Thorin, su voz cargada de orgullo y emoción. «Este es mi hogar, mi pueblo, mi mundo, y ahora si quiere, será el suyo también». Isabela estaba sin palabras. Había imaginado muchas cosas sobre la vida de Thorin, pero nunca esto. Una ciudad entera de enanos apaches, escondida en las montañas, viviendo en armonía y prosperidad. ¿Cómo es esto posible?, finalmente consiguió preguntar. Thorin sonrió, desmontando de su caballo y ayudándola a bajar del suyo. «Mi pueblo ha vivido en estas montañas por generaciones», explicó mientras caminaban por la calle principal de la ciudad. «Somos descendientes de apaches que nacieron con enanismo, pero en lugar de ser rechazados por nuestras tribus, fuimos enviados aquí por los ancianos, que creían que éramos bendecidos por los espíritus de las montañas. A lo largo de los años, construimos nuestra propia sociedad, nuestra propia cultura. Se detuvieron frente a una casa más grande que las otras, construida en un estilo que mezclaba arquitectura apache tradicional con influencias mexicanas. Era, claramente, la casa de alguien importante. ¿Y usted?», preguntó Isabela, comenzando a entender. «Usted es...». «Soy el líder elegido de esta comunidad», confirmó Thorin. «Lo que ustedes llamarían cacique o alcalde. Mi pueblo me eligió para representarlos en el mundo exterior, para hacer comercio y mantener nuestra seguridad». Isabela miró alrededor con nuevos ojos. Ahora podía ver las señales de prosperidad que había perdido inicialmente. Las herramientas de calidad,
las ropas bien hechas, las joyas de plata y turquesa que muchos habitantes usaban. Esta no era una comunidad de refugiados o marginados. Era una sociedad próspera y organizada. Las minas, dijo, las piezas del rompecabezas encajando en su mente. Usted mencionó minas de oro y plata. Thorin asintió con la cabeza. Nuestros ancestros descubrieron vetas ricas de metales preciosos en estas montañas, pero a diferencia de los mineros que devastan la tierra, nosotros extraemos con cuidado, respetando la naturaleza y garantizando que las minas duren para las futuras generaciones. Nuestra riqueza viene del trabajo honesto y la sabiduría ancestral. Mientras caminaban por la comunidad, Isabela fue presentada a varios habitantes. Había artesanos habilidosos que creaban joyas y herramientas, agricultores que cultivaban alimentos en terrazas ingeniosas, incluso un pequeño grupo de eruditos que mantenían registros históricos y estudiaban las estrellas. Todos la recibieron con cortesía, pero Isabela podía sentir la curiosidad y la cautela en sus ojos. Era una extraña, una mujer blanca en un mundo que había sido construido como refugio contra la discriminación y persecución del mundo exterior. La casa de Thorin era un reflejo de su personalidad y posición en la comunidad. Construida en piedra local con detalles en madera esculpida, era espaciosa sin ser ostentosa, cómoda sin ser lujosa. Los techos eran más bajos de lo que Isabela estaba acostumbrada, adaptados para la estatura de los habitantes, pero aún así proporcionales y acogedores. El interior estaba decorado con una mezcla fascinante de arte apache tradicional y objetos coleccionados durante los viajes de Thorin por el mundo exterior. Alfombras, tejidas a mano cubrían el suelo, pinturas representando paisajes y animales sagrados adornaban las paredes, y estantes de madera exhibían libros en varios idiomas, mapas antiguos y artefactos de diferentes culturas. «Esta será su casa ahora», dijo Thorin, observando a Isabela explorar las habitaciones. «Pero quiero que sepa que puede cambiarla como desee, agregar sus propios toques, sus propios tesoros». Isabela se detuvo frente a una ventana que ofrecía una vista espectacular del valle. El sol se estaba poniendo, pintando las montañas de tonos dorados y púrpuras. Era una belleza que nunca había imaginado que existiera. «Es hermoso», murmuró. «Todo esto es tan diferente de lo que esperaba». «¿Y qué esperaba?», preguntó Thorin acercándose a ella. Isabela consideró su respuesta. «Esperaba, no sé, tal vez una cabaña simple, una vida de dificultades. Estaba preparada para eso. Pero esto», gesticuló hacia la vista, hacia la casa, hacia todo alrededor. «Esto es como un sueño». «No es un sueño», dijo Thorin suavemente. «Es real, y es suyo, si lo quiere». Esa noche, cenaron juntos por primera vez como marido y mujer. La comida fue preparada por Ayanna, una mujer anciana que servía como ama de llaves de Thorin desde hacía muchos años. Había preparado una fiesta de platos tradicionales apaches mezclados con influencias mexicanas, carne de venado sazonada con hierbas de las montañas, maíz cocido con chiles suaves y un tipo de pan plano que se horneaba en piedras calientes. Durante la comida, Thorin contó más sobre su vida y su comunidad. Había sido elegido como líder a los 25 años, después de demostrar habilidades excepcionales en diplomacia y comercio. Sus viajes al mundo exterior no eran solo para negocios, sino también para aprender sobre otras culturas y traer conocimiento de vuelta a su pueblo. «Vivimos aislados, pero no ignorantes», explicó. «Creo que para proteger nuestra cultura, necesitamos entender el mundo que nos rodea. Necesito saber cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades». Isabela compartió sus propias experiencias, hablando sobre su vida en la granja, sus conocimientos sobre plantas medicinales y sus sueños de ver el mundo más allá de las montañas de Durango. Thorin escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas que demostraban su interés real en sus experiencias y opiniones. Cuando llegó la hora de dormir, Thorin mostró a Isabela su habitación, un espacio cómodo con una cama grande, un armario esculpido a mano y una pequeña área de estar con sillas y una mesa para lectura. «Esta es su habitación», dijo. «No necesita preocuparse por expectativas conyugales hasta que se sienta cómoda.
Nuestro matrimonio puede crecer a su propio ritmo. Isabela se sintió conmovida por su consideración. En una época en que los maridos frecuentemente consideraban a sus esposas como propiedad, Thorin le estaba ofreciendo elección y autonomía. Los primeros días de Isabela en el Valle del Águila Dorada fueron una mezcla de maravilla y desafío. Todo era nuevo: la altitud, el clima, las personas, las costumbres. Pero era una mujer adaptable, moldeada por años de adversidad, y estaba determinada a hacer que su nueva vida funcionara. Aiyana se convirtió en su primera aliada y maestra. La mujer anciana, inicialmente reservada, gradualmente se acercó a Isabela cuando percibió su sinceridad y disposición para aprender. Aiyana le enseñó sobre las costumbres locales, las tradiciones culinarias y las complejidades sociales de la comunidad. «Nuestro pueblo es cauteloso con los extraños», explicó Aiyana, mientras enseñaba a Isabela a preparar un plato tradicional. «Hemos tenido que serlo, pero respetan la elección de Thorin y si muestra que pertenece aquí, la aceptarán». Isabela también comenzó a explorar la comunidad por su cuenta. Visitó a los artesanos, observándolos trabajar con metales preciosos y piedras semipreciosas. Conoció a las mujeres que cuidaban de los jardines comunitarios, compartiendo sus conocimientos sobre plantas medicinales. Jugó con los niños, que inicialmente eran tímidos pero pronto se encantaron con sus historias y juegos. Pero fue su visita a las minas lo que realmente abrió sus ojos a la extensión de la riqueza y organización de la comunidad. Thorin la llevó personalmente a ver las operaciones mineras, explicando cómo habían desarrollado técnicas que maximizaban la extracción mientras minimizaban el impacto ambiental. «No somos codiciosos», explicó mientras caminaban por los túneles cuidadosamente excavados. «Extraemos solo lo que necesitamos, y siempre dejamos la tierra capaz de regenerarse. Esta es la sabiduría de nuestros ancestros». Las minas eran impresionantes no solo por su riqueza, sino por su organización. Había sistemas de ventilación ingeniosos, soportes de madera cuidadosamente colocados, e incluso pequeñas áreas de descanso para los trabajadores. Era claro que la seguridad y el bienestar de los mineros eran prioridades. Isabela también descubrió que la comunidad tenía sus propias escuelas, donde los niños aprendían no solo las tradiciones apaches, sino también matemáticas, lectura e incluso idiomas extranjeros. Había una biblioteca pequeña, pero bien organizada, y varios habitantes sabían leer y escribir, algo raro incluso en las comunidades blancas de la época. «La educación es poder», explicó Thorin cuando Isabela expresó su admiración por el sistema educativo. «Si nuestros hijos van a navegar en el mundo exterior, necesitan estar preparados». 3 semanas después de su llegada al valle, Isabela enfrentó su primer gran desafío: una delegación de ancianos de 1900. La comunidad pidió una reunión con ella y Thorin. Era claro que no todos estaban completamente cómodos con la presencia de una mujer blanca en su comunidad aislada. La reunión tuvo lugar en la casa de reuniones de la comunidad, un edificio circular construido en el estilo tradicional apache, con una fogata central y asientos dispuestos en círculo. Los ancianos, 3 hombres y 2 mujeres, todos con 1900 cabellos grises y rostros marcados por la sabiduría y la experiencia, se sentaron en semicírculo, con Thorin e Isabela frente a ellos. Nalnish, el más anciano de los ancianos, habló primero. Su voz era grave y cuidadosa, cada palabra pesada con significado. «Thorin, águila de piedra, has traído una extraña a nuestro valle sagrado. Respetamos tu posición como nuestro líder, pero también tenemos responsabilidades hacia nuestro pueblo y nuestras tradiciones. Necesitamos entender tus intenciones». Thorin se levantó mostrando respeto por los ancianos. «Ancianos honorados, traje a Isabela no como una extraña, sino como mi esposa. Ahora es parte de nuestra familia, parte de nuestra comunidad, pero es una mujer blanca», dijo Itzel, una de las ancianas. «Su pueblo nos ha perseguido, nos ha forzado a escondernos en estas montañas. ¿Cómo podemos confiar en que no revelará nuestra ubicación, nuestros secretos?» Isabela sintió el peso de las miradas sobre ella. Este era el momento que había temido y al mismo tiempo esperado. Se levantó lentamente, sus manos temblando ligeramente, pero su voz firme cuando habló. «Ancianos respetados», comenzó,
Entiendo sus preocupaciones. Tienen todo el derecho de cuestionar mi presencia aquí. Soy una extraña, y mi pueblo ha causado sufrimiento a su pueblo. Pero les pido que me juzguen por mis acciones, no por mi origen. Hizo una pausa reuniendo valor para continuar. Fui rechazada por mi propia comunidad toda mi vida. Me consideraban fea, inútil, una carga. Cuando Thorin me eligió como esposa, me ofreció algo que nunca había tenido: aceptación, respeto, un lugar donde podría pertenecer. ¿Por qué destruiría eso? ¿Por qué traicionaría a las únicas personas que me han mostrado bondad? Nalnish estudió su rostro cuidadosamente. Las palabras son fáciles, mujer joven. Las acciones son más difíciles. ¿Qué ofreces a nuestra comunidad, además de tu promesa de lealtad? Isabela había pensado en esa pregunta durante semanas. Ofrezco mis habilidades, dijo. Conozco plantas medicinales. Puedo enseñar técnicas de curación que aprendí con mi abuela. Sé bordar y coser. Puedo enseñar estas habilidades a las mujeres jóvenes. Sé leer y escribir en español. Puedo ayudar con correspondencias comerciales. Pero más importante, ofrezco mi lealtad total a esta comunidad y a este hombre que me honró con su confianza. Los ancianos intercambiaron miradas, comunicándose en un lenguaje silencioso desarrollado a lo largo de décadas de colaboración. Finalmente, Itzel habló. Hemos decidido darte una oportunidad de probar tus palabras. Permanecerás aquí por un periodo de prueba de 6 meses. Durante ese tiempo serás observada, probada, evaluada. Si al final de ese periodo has demostrado tu lealtad y valor para nuestra comunidad, serás aceptada como una de nosotros. Si no, dejó la amenaza implícita. Isabela asintió con la cabeza. Acepto sus términos. No los decepcionaré. El periodo de prueba de Isabela comenzó inmediatamente. Sabía que cada acción sería observada, cada palabra pesada y analizada, pero en lugar de sentirse intimidada, se sintió energizada. Por primera vez en su vida, tenía la oportunidad de probar su valor real. Comenzó trabajando con Citlali, la curandera principal de la comunidad. Citlali era una mujer de mediana edad con manos habilidosas y un conocimiento profundo de las propiedades medicinales de las plantas locales. Inicialmente escéptica sobre los conocimientos de Isabela, pronto quedó impresionada con la profundidad y precisión de su entendimiento sobre hierbas y remedios. Aprendiste bien, admitió Citlali después de que Isabela identificara correctamente una serie de plantas y explicara sus usos medicinales. Tu abuela era una mujer sabia. Isabela también comenzó a enseñar bordado y costura a las mujeres más jóvenes de la comunidad. Sus técnicas, desarrolladas a lo largo de años de necesidad, eran diferentes de las tradiciones locales, pero igualmente valiosas. Enseñó puntos decorativos que podrían usarse para embellecer ropas y tejidos domésticos, y técnicas de reparación que podrían prolongar la vida útil de ropas preciosas. Pero fue durante una emergencia médica que Isabela realmente probó su valor. Uno de los niños de la comunidad, un niño de 8 años llamado Tlacaelel, había caído de un árbol y se había roto el brazo. El hueso estaba visiblemente desplazado y el niño estaba en agonía. Citlali estaba fuera de la comunidad, recolectando hierbas en las montañas distantes, y no regresaría por varios días. Los otros curanderos de la comunidad eran habilidosos, pero ninguno había tratado con una fractura tan severa. Isabela se ofreció para ayudar. Había aprendido sobre el tratamiento de huesos rotos con su abuela, que había sido partera y curandera en su juventud. Pero tratar a Amira Noesen, un niño apache, bajo las miradas ansiosas de toda la comunidad, era muy diferente de ayudar a un vecino herido. Con manos firmes pero gentiles, Isabela examinó el brazo roto, explicó cada paso del proceso a los padres del niño y a los otros curanderos presentes, mostrando respeto por sus conocimientos mientras ofrecía su propia experiencia. Primero, necesitamos realinear el hueso, explicó, preparando tablillas de madera y tiras de tela. Esto va a doler, pero es necesario para que el brazo sane correctamente. El procedimiento fue difícil y doloroso, pero Isabela trabajó con precisión y confianza. Realineó el hueso roto, aplicó las tablillas cuidadosamente y preparó una mezcla de hierbas para controlar el dolor y prevenir infección. Tlacaelel se recuperó completamente sin complicaciones. Su brazo sanó perfectamente
y pronto estaba de vuelta a sus travesuras habituales. Pero el incidente había cambiado la percepción de la comunidad sobre Isabela. Ya no era solo la esposa extraña de Thorin, era una curandera habilidosa que había salvado a uno de sus niños. Conforme pasaban los meses, la relación entre Isabela y Thorin evolucionaba de respeto mutuo a algo más profundo e íntimo. Pasaban las noches conversando sobre todo: filosofía, política, sueños, miedos. Thorin compartía historias de sus viajes, describiendo ciudades distantes y culturas exóticas. Isabela hablaba sobre sus sueños de explorar el mundo, de aprender sobre diferentes formas de medicina y curación. Thorin era un compañero atento y respetuoso. Nunca presionaba a Isabela para intimidad física, permitiendo que su relación se desarrollara naturalmente. Pero había momentos, un toque accidental de las manos, una mirada prolongada, una sonrisa compartida, que hablaban de una atracción creciente entre ellos. Fue durante una caminata por las montañas, 3 meses después de su llegada, que Isabela se dio cuenta de que se había enamorado de su esposo. Habían parado para descansar cerca de una cascada, y Thorin estaba señalando diferentes picos montañosos, contando las leyendas asociadas con cada uno. «Esa montaña allí», dijo, señalando un pico particularmente majestuoso, «se llama Casa del Espíritu del Viento. Nuestros ancestros creían que los vientos que soplan de allí llevan las voces de los muertos, ofreciendo sabiduría a los vivos». Isabela lo observó mientras hablaba, notando la pasión en su voz, la reverencia en sus ojos. Este hombre no era solo su esposo por conveniencia, era un líder sabio, un protector dedicado, un hombre de profundidad y carácter. «Thorin», dijo suavemente, interrumpiendo su narrativa. Él se volvió hacia ella, y algo en su expresión debe haber revelado sus sentimientos, porque sus ojos se agrandaron ligeramente. «Yo», comenzó, luego se detuvo, buscando las palabras correctas. «Quiero que sepas que este matrimonio ya no es solo un acuerdo para mí. Te has vuelto importante para mí, muy importante». Thorin se acercó a ella, sus ojos buscando los suyos. «Isabela, he estado esperando que dijeras eso. Me enamoré de ti en el momento en que te vi defendiendo a ese perro herido en la ciudad. Tu compasión, tu fuerza, tu belleza interior, todo eso me cautivó. Cuando se besaron, fue con una pasión y ternura que sorprendió a ambos. Ya no era más el beso ceremonial de su matrimonio, sino la expresión genuina de amor y deseo mutuos. Esa noche, se convirtieron en marido y mujer en todos los sentidos. Thorin fue gentil y paciente, mostrando a Isabela placeres que nunca había imaginado. Descubrió que el amor físico, cuando se basaba en respeto y cariño genuinos, era una experiencia transformadora. Conforme el periodo de prueba de Isabela se acercaba al final, llegaron noticias preocupantes del mundo exterior. Un grupo de mineros americanos había llegado a la región de Durango, buscando depósitos de oro y plata. Estaban haciendo preguntas sobre indios ricos y ofreciendo recompensas por información sobre posibles minas escondidas. Thorin convocó una reunión de emergencia con los ancianos y los líderes de la comunidad. La situación era grave. Si los mineros descubrían la ubicación del Valle del Águila Dorada, eso podría significar el fin de su comunidad aislada. «Tenemos 3 opciones», explicó Thorin al grupo reunido. «Podemos escondernos y esperar que pasen. Podemos prepararnos para luchar si nos encuentran. O podemos tomar medidas proactivas para proteger nuestro secreto». Isabela, que ahora era incluida en tales reuniones como esposa del líder, levantó la mano para hablar. «Puedo ayudar», dijo. «Conozco a esa gente, entiendo cómo piensan. Puedo volver a Durango, descubrir exactamente qué saben y qué están planeando». La sugerencia causó un alboroto en la reunión. Varios miembros de la comunidad protestaron, argumentando que era muy peligroso enviar a Isabela de vuelta al mundo exterior, especialmente considerando que todavía estaba técnicamente en periodo de prueba. Pero Naal-Nish, el anciano más viejo, levantó la mano para pedir silencio. «La mujer habla con sabiduría», dijo. «Es nuestra mejor esperanza de obtener información sin despertar sospechas». Pero miró directamente a «Isabela, si haces esto, si arriesgas tu seguridad por nuestra comunidad, eso será prueba suficiente de tu lealtad.
No necesitarás completar el periodo de prueba. Isabela miró a Thorin, viendo la preocupación en sus ojos, pero también el orgullo. Él sabía que estaba tomando la decisión correcta, aunque fuera peligrosa. «Iré», dijo con firmeza, «pero no iré sola. Thorin debe venir conmigo, al menos parte del camino. Si algo sale mal, puede regresar y avisar a la comunidad». Isabela y Thorin partieron hacia Durango en la mañana siguiente, llevando solo lo necesario para un viaje rápido. Isabela había vuelto a usar sus ropas viejas, el vestido simple de algodón y el rebozo desteñido que había usado durante sus años de viudez. Escondió las joyas que Thorin le había dado y dejó su cabello suelto y, despeinado, en cuestión de minutos, se había transformado nuevamente en la Isabel la Fea que la ciudad conocía. Thorin la acompañó hasta las cercanías de la ciudad, donde se despidieron con un beso apasionado y promesas de reencuentro pronto. «Ten cuidado», murmuró contra sus labios. «Eres demasiado preciosa para mí como para perderte ahora. Regresaré», prometió. «Tenemos una vida que construir juntos». Isabela entró en Durango como una mujer, cambiada, pero disfrazada como la misma persona que había partido meses antes. Fue directamente a la casa de su padre, quien se quedó sorprendido y aliviado al verla. «Isabela, mija, ¿dónde has estado? Escuché rumores terribles sobre tu esposo, sobre que habían desaparecido en las montañas». Isabela abrazó a su padre, sintiendo una mezcla de afecto y lástima. Parecía haber envejecido años en los meses desde su matrimonio. «Estoy bien, papá», dijo. «Thorin es un buen hombre, me trata bien, pero escuché que hay extraños en la ciudad haciendo preguntas. Vine para descubrir qué quieren». Don Eduardo confirmó sus sospechas. Los mineros americanos, un grupo de 5 hombres liderados por un hombre llamado Jake Morrison, habían llegado 2 semanas antes. Se hospedaban en la única pensión de la ciudad y pasaban los días haciendo preguntas sobre actividad indígena en la región. «Están ofreciendo dinero por información», explicó don Eduardo. «Dicen que hay indios ricos escondidos en las montañas, con acceso a minas de oro. Algunas personas están comenzando a hablar». Isabela sintió un frío en el estómago. Si las personas comenzaban a hablar sobre Thorin y su riqueza aparente, no tardaría mucho para que los mineros conectaran los puntos. Pasó los siguientes días circulando discretamente por la ciudad, escuchando conversaciones y reuniendo información. Lo que descubrió fue aún peor de lo que había temido. Los mineros no solo estaban buscando minas, estaban específicamente buscando a Thorin. Aparentemente, alguien en una ciudad vecina había mencionado al apache enano rico que se había casado con una mujer local. Los mineros habían seguido esa pista hasta Durango y ahora estaban determinados a encontrar a Thorin y descubrir la fuente de su riqueza. Peor aún, habían contratado a algunos de los hombres locales como guías, prometiéndoles una parte de cualquier tesoro que encontraran. Isabela reconoció algunos de los nombres, hombres desesperados por dinero que no dudarían en traicionar a Thorin si eso significaba una oportunidad de riqueza. Isabela sabía que necesitaba actuar rápidamente. Los mineros estaban planeando una expedición a Pinoesentos entre las montañas dentro de pocos días, y si encontraban el Valle del Águila Dorada, sería un desastre. Desarrolló un plan arriesgado. Se acercaría a los mineros, fingiendo tener información sobre Thorin. Los llevaría a un área de las montañas lejos del Valle Real, dando tiempo a Thorin para alertar a su comunidad y tomar medidas defensivas. El plan requería que traicionara aparentemente a su esposo, algo que iba contra todos sus instintos, pero sabía que era la única manera de proteger a la comunidad que se había convertido en su familia. Isabela se acercó a Jake Morrison en la pensión local, fingiendo nerviosismo y codicia. «Señor Morrison», dijo, acercándose a su mesa en el bar de la pensión, «escuché que está buscando información sobre ciertas personas». Morrison era un hombre grande y rudo, con cabellos grises y ojos fríos. La estudió con interés. «Depende de lo que sepas, señorita, y de lo que quieras a cambio». Isabela fingió vacilación. «Yo sé sobre el hombre que están buscando, el apache. Él era mi esposo». Morrison se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con interés. «¿Era? ¿Qué pasó?» «Me abandonó», mintió Isabela, forzando lágrimas en sus ojos. «Se llevó todo lo que teníamos de valor y
Desapareció en las montañas. Yo quiero venganza y necesito el dinero. Morrison sonrió, una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos. Interesante. ¿Y sabes dónde fue? Isabela asintió con la cabeza. Sé dónde tiene una cabaña escondida. Es donde guarda sus tesoros. Pero es un lugar peligroso, difícil de alcanzar. Necesitarán un guía. ¿Y tú serías ese guía? ¿Por una parte justa de lo que encuentren? Sí. Morrison consideró su propuesta. $50 ahora, más 10% de cualquier oro que encontremos. Isabela fingió considerar, luego asintió con la cabeza. Está bien, pero tenemos que ir pronto. Puede decidir mudarse en cualquier momento. 2 días después, Isabela estaba liderando a Morrison y sus hombres por las montañas, siguiendo senderos que había memorizado durante sus exploraciones con Thorin. Los estaba llevando a un área de las montañas que quedaba a varias horas de distancia del Valle del Águila Dorada, una región rocosa y desolada, donde sería imposible establecer una comunidad próspera. El viaje fue difícil y peligroso. Los mineros no estaban acostumbrados a la altitud y el terreno rocoso, y varios de ellos comenzaron a cuestionar si Isabela realmente sabía dónde estaba yendo. ¿Estás segura de que estamos en el camino correcto?, preguntó Morrison cuando se detuvieron para descansar en el segundo día. Sí, respondió Isabela, señalando hacia un pico distante. La cabaña está justo después de esa montaña, pero el camino es traicionero. Tenemos que tener cuidado. Estaba ganando tiempo, esperando que Thorin hubiera recibido su mensaje secreto, una pequeña marca que había dejado en una roca cerca de la entrada del valle antes de partir. Era una señal que habían acordado para emergencias. Mientras tanto, en el Valle del Águila Dorada, Thorin había encontrado efectivamente la marca de Isabela. Inmediatamente convocó una reunión de emergencia con los ancianos y líderes de la comunidad. Isabela nos está advirtiendo, anunció. Los mineros están en camino, pero ella los está desviando. Tenemos tiempo para prepararnos. La comunidad se movilizó rápidamente. Los tesoros más valiosos fueron escondidos en cuevas secretas. Las entradas al valle fueron camufladas, y los guerreros se prepararon para defender su hogar si fuera necesario. Pero Thorin tenía un plan diferente. No vamos a escondernos como animales asustados, declaró. Vamos a enfrentar esta amenaza de frente, pero con astucia, no con violencia. De vuelta en las montañas, Isabela continuaba guiando a los mineros por senderos cada vez más difíciles. El tercer día, finalmente llegaron al área desolada que había elegido, un cañón rocoso sin agua ni vegetación, completamente inadecuado para cualquier tipo de asentamiento. Aquí es, anunció Isabela, señalando hacia unas formaciones rocosas. La cabaña está escondida entre esas rocas. Los mineros se dispersaron ansiosamente, buscando señales de la supuesta cabaña de Thorin, pero después de horas de búsqueda, era obvio que no había nada allí. Morrison se acercó a Isabela con una expresión peligrosa. No hay nada aquí, mujer. Nos has mentido. Isabela fingió confusión y pánico. No entiendo. Debería estar aquí. Tal vez él se mudó. O tal vez me perdí. Creo que nos has estado engañando desde el principio, gruñó Morrison, su mano moviéndose hacia su pistola. Fue entonces cuando aparecieron, como fantasmas emergiendo de las rocas, una docena de guerreros apaches se materializaron alrededor del grupo de mineros, pero estos no eran apaches comunes. Todos eran enanos, armados con rifles modernos y vestidos con una mezcla de atuendo tradicional y equipo militar. Al frente del grupo estaba Thorin, montado en su magnífico caballo pinto, su presencia comandando respeto inmediato a pesar de su baja estatura. Señor Morrison, dijo Thorin con voz clara y autoritaria, creo que está perdido. Morrison y sus hombres se encontraron rodeados, superados en número y claramente en desventaja. Los guerreros apaches enanos se habían posicionado estratégicamente en las rocas circundantes, sus rifles apuntando hacia abajo. ¿Quién diablos eres tú?, demandó Morrison, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. Soy Thorin Águila de Piedra, y esta es mi tierra. Usted y sus hombres están invadiendo territorio apache sin permiso. Isabela sintió una oleada de alivio y orgullo al ver a su esposo. Había venido por ella, arriesgando su propia seguridad y la de sus guerreros. Morrison miró entre Thorin e Isabela,
las piezas del rompecabezas finalmente encajando en su mente. Tú eres el apache enano rico. Y ella señaló acusadoramente a Isabela. Ella nos engañó. Mi esposa, dijo Thorin con orgullo, protegió a su familia, como cualquier mujer honorable haría. ¿Esposa? Morrison escupió. Ella nos dijo que la habías abandonado. Thorin sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Mi esposa es muy inteligente. Los alejó de nuestro hogar y los trajo aquí, donde podemos tener una conversación civilizada. ¿Conversación? Morrison se rió amargamente. Vinimos por el oro. Sabemos que tienes minas. Ah, sí, las minas. Thorin desmontó de su caballo con gracia fluida. Permíteme mostrarte algo, señor Morrison. Thorin se acercó a una de las paredes rocosas del cañón y señaló hacia unas marcas en la piedra. ¿Ve estas marcas? Son muy antiguas. Cuentan la historia de lo que les sucede a los hombres codiciosos que vienen a estas montañas buscando oro que no les pertenece. Morrison se acercó para examinar las marcas, su codicia superando su cautela. ¿Qué dicen? Dicen que estas montañas están malditas para aquellos que vienen con intenciones malvadas. Dicen que el oro aquí está protegido por espíritus antiguos que no toleran la profanación. Morrison se rió despectivamente. No creo en supersticiones indias. ¿No? Thorin sonrió de nuevo. Entonces tal vez crea en esto. Hizo una señal sutil con su mano, y de repente el suelo bajo los pies de Morrison comenzó a temblar. Rocas pequeñas comenzaron a caer de las paredes del cañón, y un sonido rugiente llenó el aire. Los mineros miraron alrededor con pánico, pensando que era un terremoto, pero Isabela, que conocía las habilidades de Thorin, se dio cuenta de que esto era algo completamente diferente. Thorin había preparado esto. Sus hombres habían colocado cargas explosivas pequeñas en puntos estratégicos del cañón, creando la ilusión de actividad sobrenatural. Era un truco psicológico brillante. «Los espíritus están despertando», gritó Thorin por encima del ruido. «Están enojados por su presencia aquí». Uno de los hombres de Morrison, un tipo supersticioso llamado Pete, comenzó a rezar en voz alta. «Tenemos que salir de aquí. Este lugar está maldito». El temblor se intensificó, y más rocas comenzaron a caer. Los caballos de los mineros se pusieron nerviosos, relinchando y tratando de huir. «¡Suficiente!», gritó Morrison, pero incluso él parecía asustado ahora. Thorin levantó su mano, y gradualmente el temblor se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Los espíritus han hablado», dijo Thorin solemnemente. «Le están dando una oportunidad, señor Morrison. Una oportunidad de irse y nunca regresar». Morrison miró alrededor del cañón, a los guerreros apaches que aún los tenían bajo la mira de sus rifles, a las rocas caídas, y finalmente a Thorin. «¿Y si nos negamos?», preguntó desafiantemente. Thorin se encogió de hombros. «Entonces los espíritus tomarán lo que es suyo, y estos cañones se convertirán en su tumba». Para enfatizar su punto, uno de los guerreros apaches disparó un tiro al aire. El sonido resonó por todo el cañón como un trueno. Pete ya estaba montando su caballo. «No me pagan lo suficiente para esto. Me voy». Uno por uno, los otros mineros comenzaron a seguir su ejemplo. La combinación de la demostración sobrenatural, la superioridad numérica de los apaches y el miedo a lo desconocido había quebrado su resolución. Morrison fue el último en ceder. Miró a Thorin con una mezcla de respeto y resentimiento. «Esto no ha terminado», murmuró. «Oh, pero sí ha terminado», respondió Thorin tranquilamente. «Porque si alguna vez regresa a estas montañas, si alguna vez molesta a mi pueblo o a mi esposa de nuevo, no habrá más advertencias, no habrá más oportunidades. ¿Me entiende?» Morrison asintió a regañadientes, montó su caballo y siguió a sus hombres fuera del cañón. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció en la distancia, Thorin se acercó a Isabela y la tomó en sus brazos. «¿Estás herida?», preguntó examinando su rostro con preocupación. «Estoy bien», respondió Isabela, abrazándolo fuertemente. «Pero tenía tanto miedo de que algo saliera mal. Nunca te habría dejado enfrentar esto sola», dijo Thorin besando su frente. «Eres demasiado valiosa para mí». Uno de los guerreros apaches se acercó a ellos. Era Itzel, el anciano que había cuestionado inicialmente la lealtad de Isabela. «La mujer ha probado su valor», dijo simplemente.
Ya no hay periodo de prueba. Ella es una de nosotros. Isabela sintió lágrimas de alegría en sus ojos. Finalmente había encontrado su lugar en el mundo, una familia que la aceptaba completamente. El viaje de regreso al Valle del Águila Dorada fue triunfal. La comunidad entera salió a recibirlos, celebrando no solo su regreso seguro, sino también la eliminación de la amenaza externa. Esa noche, hubo una gran celebración. Se encendieron fogatas, se preparó comida especial, y los ancianos contaron historias de valentía y astucia. Isabela fue honrada como una heroína, la mujer que había arriesgado todo para proteger a su nueva familia. Pero para Isabela, la verdadera celebración era más íntima. Esa noche, en la privacidad de su hogar, ella y Thorin se amaron con una pasión intensificada por el peligro que habían enfrentado juntos. Habían sido probados por el fuego y habían emergido más fuertes. «Te amo», le susurró Isabela a Thorin mientras yacían juntos bajo las estrellas, visibles a través de la ventana abierta. «Y yo te amo a ti», respondió él, acariciando su cabello. «Eres la mujer más valiente que he conocido». «No me siento valiente», admitió Isabela. «Tenía tanto miedo». «El valor no es la ausencia de miedo», dijo Thorin sabiamente. «Es actuar correctamente a pesar del miedo. Y eso es exactamente lo que hiciste». Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Isabela. Se estableció completamente en la comunidad, contribuyendo con sus habilidades y conocimientos mientras aprendía las tradiciones y costumbres de su nuevo pueblo. Su matrimonio con Thorin floreció, basado en amor genuino, respeto mutuo y propósito compartido. Isabela se convirtió en una líder por derecho propio, trabajando junto a Thorin para guiar a la comunidad hacia un futuro próspero. Estableció una escuela de medicina donde enseñaba tanto técnicas de curación tradicionales mexicanas como métodos apaches, creando un sistema de salud híbrido que beneficiaba a todos. También se convirtió en embajadora de la comunidad, usando su apariencia y origen para interactuar con el mundo exterior cuando era necesario. Su historia de transformación de mujer rechazada a líder respetada se convirtió en leyenda tanto dentro como fuera del valle. Pero tal vez lo más importante de todo, Isabela y Thorin demostraron que el amor verdadero puede trascender cualquier barrera. Su unión no solo desafió los prejuicios raciales y sociales de su época, sino que también creó un nuevo modelo de relación basado en igualdad, respeto y apoyo mutuo. Años después, cuando Isabela reflexionaba sobre su vida, se daba cuenta de que su fealdad física había sido en realidad una bendición disfrazada. La había protegido de hombres que solo valoraban la belleza superficial, permitiéndole desarrollar su fuerza interior y sus verdaderas cualidades. Y cuando finalmente encontró a alguien que podía ver más allá de las apariencias, ese amor fue más profundo y duradero que cualquier atracción, basada solo en la belleza física. La historia de Isabela y Thorin se convirtió en una leyenda en la región, contada de generación en generación, como un ejemplo de cómo el amor verdadero puede conquistar cualquier obstáculo. Su valle escondido prosperó durante décadas, un testimonio viviente de que la diversidad y la aceptación pueden crear algo hermoso y duradero. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba, a través de las montañas de Durango, los habitantes locales juraban que aún podían escuchar el eco de su amor, susurrando a través de los cañones, como una promesa de que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma y perdura para inspirar a las futuras generaciones. Esta historia épica de amor, valor y transformación nos recuerda que la verdadera belleza viene del interior, que el amor genuino ve más allá de las apariencias y que juntos podemos superar cualquier prejuicio o adversidad. Isabela y Thorin no solo encontraron el amor el uno en el otro, sino que también crearon un legado de esperanza y aceptación que trasciende el tiempo. ¿Te emocionó esta historia de amor que desafía todos los prejuicios? No te pierdas ni un solo detalle de esta saga épica. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para más historias extraordinarias que cambiarán tu perspectiva sobre el amor verdadero. Dale like. Si Isabela y Thorin te inspiraron, comparte esta historia con alguien que necesite creer en el poder transformador del amor y activa la campanita para ser el primero en descubrir nuevas narrativas que demuestran que el amor verdadero no conoce fronteras.
Tu próxima historia favorita te está esperando en nuestro canal.